los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 12 de mayo, damos comienzo al programa 232 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los sábados a las 18 horas y ahora también los miércoles a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Temario del programa número 232, que como siempre está dividido en dos bloques. En el primer bloque tenemos las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, luego le siguen las operetas del Grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, que es un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, con cierre el día domingo 9 de mayo. Y a continuación la columna de Política Nacional de Carlos Olubica. Se cierra así el primer bloque, un pequeño espacio musical, y arrancamos con el segundo bloque y el informe económico que prepara Jorge Manchinelli. A continuación lo convocamos a Pablo Vázquez para relevar un tema histórico, que en este caso es el homenaje a Carlos Mujica, que el 11 de mayo se cumple otro aniversario de su asesinato, en 1974. Y cerrando el bloque y el programa, nuestro invitado especial, Néstor Míguez, pastor metodista, doctor en teología y presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que nos va a traer su columna referida al odio. Bueno, dicho todo esto, arrancamos, Edgardo, con las efemérides.
conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 15 y 16 de mayo de 1969. El día 15, en Corrientes, en una protesta por el aumento de los precios del comedor universitario, es asesinado a manos de las fuerzas represivas Juan José Cabral, un obrero y estudiante universitario. Al día siguiente, 16 de mayo, comienza una ola de protestas en Rosario, conocida como el Rosariazo. Trabajadores y estudiantes repudian la muerte de Juan José Cabral ocurrida el día anterior. El Rosariazo se prolonga varios días después del 16. El 17 de mayo muere asesinado por la policía el estudiante Adolfo Bello. El 21 de mayo se profundiza la agitación y en la represión cae asesinado el obrero y estudiante Luis Blanco, de 15 años. Ante estas muertes se generalizan las protestas en todo el país y culminarán el 29 de mayo en el Cordobazo. 18 de mayo de 1781, el inca José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, es ejecutado por descuartizamiento en el Cusco, Perú, por orden de las autoridades hispanas. Se había rebelado contra el rey de España e intentado recobrar la independencia del Perú. 18 de mayo de 1811 tiene lugar en la banda oriental la Batalla de las Piedras, un triunfo patriota decisivo del oriental José Gervasio de Artigas, quien derrotó a los realistas enviados por el virrey de Lío, que gobernaba desde Montevideo. 18 de mayo de 2019, Cristina Fernández de Kirchner anuncia públicamente la fórmula presidencial del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández, secundado por ella. Con ese hecho político, descolocaba totalmente al macrismo, reduciendo sus chances electorales. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica. Las operetas al 9 de mayo que prepara Comuna, comunicadores de la Argentina. Bombardeo mediático a la unidad. La euforia de los medios opositores por el fallo de la Corte Suprema contra la política sanitaria del Gobierno Nacional y a favor de la campaña presidencial de Rodríguez Larreta trastocó en furia por el acto en Ensenada en el que el Frente de Todos mostró unidad a pesar de los desacuerdos sobre las tarifas de la energía. Este hecho facilita un despliegue editorial que, como en 2020, se dirige a socavar por igual al presidente y a su ministro de Economía. El muy celebrado fallo fue anticipado en los medios que marcan la línea de todo el dispositivo opositor, como ocurría con las resoluciones de Bonadío, entre otros. Incluso se leyeron e imprimieron párrafos textuales antes de que sus señorías, defensores de la presencialidad, deliberaran por medios virtuales para bajar el martillo en contra del gobierno. El martes en Clarín, Mayol escribió que el presidente padece debilidad. Roa escribió que el presidente padece debilidad. González escribió que el presidente padece debilidad. Los tres nombran al gobernador Kicillof como agresor, obviamente a las órdenes de la vicepresidenta. El domingo 9, Clarín, Infobae y La Nación dedicaron sus títulos principales a la crisis en el Frente de Todos por el tema energético y a enunciar la debilidad del ministro Guzmán. Los columnistas de Primera Línea, Kirschbaum y Van der Koy de Clarín y Morales Solá de La Nación publican un relato idéntico, diferenciado solo por matices de lenguaje y redacción. Son escoltados por las y los redactores de segunda y tercera división. Nicolás Viñaski en Clarín, Fernández Díaz en La Nación, Struminger en Infobae.
El deseo ciego de desintegración del Frente de Todos, aunque alimentado por la disputa real en torno de las tarifas eléctricas, empuja a algunos escribas al paroxismo. Con una liviandad política que no resistiría un párrafo en la revista Anteojito, Pagni, en La Nación, quiere imponer el clima de fin de época mediante distorsiones insólitas. Fue por una protesta por tarifas que Dilma Rousseff terminó derrocada, dice, y por lo mismo, el admirado ultraderechista chileno Piñera está en problemas. Como el fallo de la Corte no destruyó al frente gobernante, todas y todos los comentaristas de Clarín, Infobae y La Nación concertaron la interpretación. El acto de unidad de Ensenada fue para disimular la crisis, según Roa de Clarín, demostrado científicamente en la forma en que ella lo miraba a él. Ese encuentro político les amargó la fiesta, tanto que ni siquiera sacaron provecho del manifiesto alarde de poder de Larreta, que tras confirmar que los cortesanos no temen ser vistos lamiéndole las botas de precandidato, se exhibió con una representante de la Embajada de Estados Unidos, con foto incluida. Parece que Biden no es tan Juan Domingo. BlackRock, el conglomerado económico más poderoso del mundo y que entre sus múltiples intereses tiene la protección de la carroña financiera mundial, nunca quiso al ministro Guzmán. Durante 2020, Bonelli en Clarín, donde el grupo es accionista, Pagni en La Nación y Lehmann en Infobae lo dieron por ignorado y despreciado por los acreedores externos con los que negociaba. Ahora, estos y otros redactores duplican la dosis, sirviéndose de lo que el desacuerdo sobre las tarifas tiene de verdad e inventándole el resto. La línea permanente que enlaza la desdichada propuesta de Macri, que mueran los que tengan que morir, con el fallo de la Corte, que hasta admite ignorancia en materia sanitaria, pero aún así sentencia sobre el tema con evidente desprecio por la vida, es portador del talante mortuorio hacia los adversarios políticos. De la guillotina que espera a Cristina Kirchner, como escribe Morales Solá, a la definición del viaje a Europa que Guzmán hace con el presidente como el lustre de lujo de su funeral, estampado por Kirschbaum. Quien dice BlackRock dice Pfizer y dice Grupo Clarín. El viernes, Ezequiel Burgo examina el rechazo de los grandes laboratorios a la idea de liberar patentes de las vacunas, reclamo hecho desde el momento mismo en que se declaró la pandemia y que el presidente Biden declara ahora como propio. El columnista dice, con suavidad, que no es tan buena idea. La teoría económica demuestra que sin patentes hay menos avances científicos. Y más, sin secreto comercial y sin barrera para acceder a la tecnología, el capitalismo no sería capitalismo. Clarín tiene la solución, que los gobiernos paguen las patentes. La defensa a ultranza de la caja de Pfizer demanda muchas otras notas. Morales Solá, al fin también empleado de BlackRock, escribe que la palabra del presidente carece de todo valor y como demostración cita los elogios a la vacuna Sputnik, cuyo reconocimiento mundial sigue sacándole de quicio a estos medios independientes. La apropiación de realidades ajenas para el objetivo permanente de atacar al gobierno y especialmente al kirchnerismo lleva el domingo a Tenenbaum, en Infobae, a igualar a la vicepresidenta con el narcoterrorista colombiano Álvaro Uribe y con el ultraderechista y misógino Bolsonaro. Son iguales, dice, porque critican a los jueces. Ese odio se expresa, como siempre, con otras variantes. Bonelli en Clarín le adjudica a Kicillof el primer lugar en la ofensiva contra el ministro Guzmán. Se sirve, es cierto, del elogio en público del gobernador al subsecretario de Energía Basualdo, cuya salida o no de la función está en el centro de la controversia. Pero, cual heredero de McCarthy, no le alcanzan estos hechos, cuando dice que Kicillof ya tiene al futuro ministro de Economía, Augusto Costa, ambos amigos de correrías marxistas en la UBA. El disgusto por el acto de Ensenada tras el fallo de la Corte contra la política sanitaria nacional obtuvo de este fiel operador del grupo expresiones de ira. Patético acto de unidad. El despliegue a favor de Larreta incluyó una estrafalaria interpretación clarinesca del triunfo derechista en Madrid. Roa escribió loas
a Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, porque en la pandemia resistió la política sanitaria del gobierno del socialista Pedro Sánchez al mantener clases presenciales. Dice que su política fue excelente y sus resultados magníficos, salvo la cantidad de muertos, la mayor del país. Esta arrasadora brutalidad, otra vez que mueran los que tengan que morir, explica que en los rincones de la redacción de Clarín se deslice con sarcasmo, aunque entre susurros para que no oigan generales ni sargentos. ¿Por qué el Dipi no viene de editor del diario? Porque ya tenemos a Roa. Y entonces, ¿por qué no viene de columnista político? Porque ya tenemos a Fernando González. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina, Twitter, @ComunaRG. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 11 de mayo a las 9 de la mañana. Hoy vamos a hablar de las implicancias de un frente político, como es en nuestro caso el Frente de Todos. Y lo vamos a enfocar en la perspectiva de una fuerza que se conformó desde la oposición al macrismo, pero que desde fines de 2019 tiene la responsabilidad de gobernar, que no es lo mismo una situación que la otra. Desde la oposición, el principal desafío, que fue resuelto con éxito, era contener y ordenar las aspiraciones personales y grupales de los distintos dirigentes y sectores que fueron confluyendo hacia la unidad. El propio carácter de opositores a las políticas del gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, daba una base de acuerdos para alcanzar esa unidad. Ahora el desafío es, y seguirá siendo, encontrar las coincidencias mínimas necesarias en la resolución de los grandes problemas que enfrenta la Argentina, en parte heredados del desastre de la gestión macrista y en parte provocados o acentuados por la pandemia. Y estas coincidencias imprescindibles no siempre son fáciles de conseguir entre sectores diversos que, en varios temas, piensan diferente. Lo que está claro es que el mantenimiento de la unidad constituye el fundamento del éxito en la gestión y de las perspectivas de mantener el gobierno más allá del mandato de estos 4 años. Para esto es condición sine qua non que las distintas posturas se expresen, se argumenten, se defiendan, pero siempre dentro de un marco de respeto y sin descalificaciones personales. Y asumir que la última palabra la tendrá siempre el presidente de la Nación, quien fue ungido candidato por la propia Cristina. Entonces, más papistas que el Papa, abstenerse. Tengamos siempre presente que enfrentamos a un enemigo muy poderoso, asentado en los poderes económico, judicial y mediático, que juegan permanentemente a dividirnos, debilitarnos y hacernos fracasar. Hemos visto en los últimos días que tomaron estado público algunas diferencias sobre cuestiones de la política económica, de la política social y del área de transporte, todas aprovechadas por la oposición salvaje y sus medios de prensa para intentar limar al gobierno. Por ejemplo, durante varios días se agitó un debate sobre el aumento de tarifas eléctricas, que enfrentó las posturas del ministro de Economía y del subsecretario de Energía. Se especuló con la renuncia de Federico Basualdo primero y luego con la del propio Martín Guzmán. Algunos compañeros y compañeras salieron rápidamente a tomar partido con descalificaciones que hicieron las delicias de nuestros enemigos. Tanto la postura de Guzmán como la de Basualdo tienen sus razones y fundamentos, atendibles en ambos casos, pero no se pueden procesar como si fuera la disputa de un River Boca. Es real lo que dice el ministro de Economía en cuanto a que mantener los subsidios
sin una segmentación es un esquema que termina favoreciendo a los ricos, que, esto lo agrego yo, después nos votan en contra igual. Como también es cierto el planteo de que la segmentación no es una tarea fácil y que en este momento no se pueden aumentar las tarifas en un porcentaje que permita mantener los subsidios en un nivel aceptable para el presupuesto público. Es una discusión válida, real y existente, pero no puede dar lugar a que se acuse a Guzmán de estar haciendo el ajuste que pretende el Fondo Monetario Internacional, justo en el momento en que se está pulseando firmemente con ese organismo para llegar a un acuerdo cumplible y que no sea a expensas de más pobreza para nuestro pueblo. Se están haciendo todos los esfuerzos políticos y diplomáticos para estirar plazos de pago, bajar tasas de interés y evitar las tradicionales recetas de ajuste del fondo. La gira de esta semana por Europa es un eslabón más en la larga cadena de gestiones que vienen haciendo principalmente Alberto Fernández y Martín Guzmán para alcanzar ese objetivo. Una discusión similar surgió alrededor de la ayuda social, en un contexto en el cual la pobreza alcanzó al 42% de la población en la última medición del INDEC. Desde varios sectores del Frente de Todos se exige la reposición del ingreso familiar de emergencia, el IFE, mientras el gobierno sostiene que la situación actual no es exactamente igual a la del año pasado, cuando la economía prácticamente quedó paralizada en los primeros meses de la pandemia, y que la ayuda ahora se está canalizando a través de otros instrumentos, como el repro para las empresas en dificultades, el refuerzo considerable en la tarjeta alimentar, que además de aumentar los montos por hijo, amplió el alcance de la ayuda hasta los 14 años, el refuerzo también del programa Progresar Trabajo y la ayuda de emergencia de 15.000 pesos para las y los beneficiarios de la AUH y los monotributistas de las categorías A y B, las más bajas de la escala. En el caso de la tarjeta alimentar, casi se duplica su alcance, al pasar de 1.900.000 beneficiarios a 3.700.000 beneficiarios. Estamos hablando de niños y niñas, con una inversión total de 250.000 millones de pesos, un 0,7% del PBI. Fíjense ustedes que aquí empalma el argumento de Martín Guzmán en relación a los subsidios indiscriminados en las tarifas, cuando dijo que mantenerlos para los sectores de mayor poder adquisitivo con un 42% de pobreza termina siendo un esquema pro ricos. Otro tema que viene levantando bastante polvareda es el de la mal llamada hidrovía, que se refiere al vencimiento de la concesión para operar la navegación por el río Paraná. Este vencimiento se produjo el 30 de abril. Provisoriamente se prorrogó la concesión por 90 días, mientras se siguen discutiendo los pliegos y condiciones para una licitación que daría lugar a un nuevo concesionario. Desde muchos sectores de nuestro frente se exige que no se haga una nueva concesión y que el Estado sea quien tome a su cargo la operatoria de la navegación por el Paraná. Desde el gobierno se argumenta que, en la actualidad, el Estado no tiene la capacidad logística y de maquinarias para hacerlo, y su objetivo es una operatoria privada con controles por parte del sector público nacional y de las provincias ribereñas de ese río. Los que piden la estatización contestan que las maquinarias y el personal existen y que solo es una cuestión de voluntad política. No quiero adentrarme en un tema complejo que además no es mi especialidad y que no tendríamos el tiempo para hacerlo, pero sí pretendo señalar que los argumentos que surgen de ambas posturas deben debatirse respetuosamente, sin acusaciones de un supuesto entreguismo de la soberanía de un lado o de diletantismo del otro.
porque en el extremo he llegado a leer que algunos proponen en el medio de la pandemia y del planteo de postergar las elecciones primarias y generales por un mes, la realización de una consulta popular para dirimir la cuestión. Sería más lógico plantear en este contexto, como en el caso del Canal Magdalena, una audiencia pública y tener presente que existe un Consejo Federal integrado por todas las provincias ribereñas, incluida la de Buenos Aires, que tendrá una palabra decisiva en la resolución final. Lo que no podemos de ninguna manera, como dije anteriormente, es transformar estas discusiones en la disputa de un Boca River. Somos un frente político, con sus lógicas diferencias internas, y debemos aprender a procesar y resolver nuestras discrepancias en un marco de respeto y de preservación de la unidad. Porque sin esa unidad estaremos abriendo el camino para un regreso del neoliberalismo al gobierno y todos los buenos propósitos que subyacen a esos debates quedarán en la nada. Que la foto reciente de Alberto con Cristina, Axel y Sergio Massa nos inspire. Muchas gracias a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo. Si el virus se propagó, lo debemos detener. Y si el mundo se confió, te vamos a decir qué hacer. Tomemos la prevención con seriedad esta vez. Tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé. Mejor medicina no puede haber en la cuarentena, ¿qué hay que hacer? Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé. Mejor medicina no puede haber en la cuarentena, ¿qué hay que hacer? Si ya la televisión, los libros y la internet te aburrieron un montón y ya no sabes qué hacer. Si adentro de tu casa estás cumpliendo con tu deber, anda y decirle al doctor que yo te recomendé. Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé. Mejor medicina no puede haber en la cuarentena, ¿qué hay que hacer? Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé. Mejor medicina no puede haber en la cuarentena, ¿qué hay que hacer? Y si te agarró el bajón de pálida por doquier, si el fuego se te apagó y no lo podés prender, si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé. Mejor medicina no puede haber en la cuarentena, ¿qué hay que hacer? Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé. Mejor medicina no puede haber en la cuarentena, ¿qué hay que hacer? ¿Qué zapucay? El zapucay. Más fuerte, el zapucay. No importa. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad, Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde podrán volver a ver y disfrutar los programas ya emitidos. Les invitamos también a enviarnos sus mensajes a nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial, por donde se transmiten nuestros programas.
Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Keynes en los años 30 y Triffin en los 60 se manifestaron sobre las consecuencias que afronta un país y la economía internacional cuando la moneda de ese país logra convertirse en una moneda mundial que circula tanto para las transacciones como para ser utilizada como reserva de valor. Para que ello sea posible, la balanza comercial de ese país deberá ser negativa, es decir, deberá comprar más de lo que vende. De ese modo, y siempre que su moneda sea inconvertible, podrá hacer que esa moneda circule como moneda mundial. Ese país en algún momento caerá en un desempleo crónico y en un endeudamiento inmanejable. El ejemplo vigente desde el mes de julio de 1944 está materializado en los Estados Unidos. Era la única potencia de la época porque las mayores guerras mundiales habían transcurrido fuera de su territorio. Su economía creció con esas guerras y su dinero comenzó a circular por el mundo, convertido en patrón de valor gracias al respaldo que lo ataba al oro, consagración lograda con el nacimiento mismo del Fondo Monetario Internacional. Más aún, puede decirse que el fondo fue creado para ello. Fue creado para organizar el comercio y las finanzas mundiales, haciendo del dólar el eje de ese nuevo orden. Las crisis sucesivas que generó el patrón dólar-oro por la devaluación del dólar llevaron en 1971 a que Nixon cambiara el patrón dólar-oro por el patrón dólar-petróleo. En ese momento, el Fondo Internacional, tal como le pasa a una empresa o a un Estado, entró en default, y desde entonces vive y se reproduce en ese default. Con el transcurrir de esa ficción, Estados Unidos tuvo que abandonar también el petrodólar y dedicarse a inventar cualquier otro patrón que pudiera presentarse como respaldo o garantía del valor del dólar. En el mientras tanto, pululan cada vez más las cibermonedas. Aceptar un nuevo default después de caído el dólar oro hubiera sido catastrófico para la hegemonía de los Estados Unidos. La alternativa fue la expansión de las finanzas, las bolsas de valores y los grandes bancos trajeados como fondos de inversión. La apuesta más fuerte fue que Estados Unidos se convirtiera en el mayor importador, para lo cual necesitaba un enorme mercado que al momento de tomar la decisión no existía, pero que solo podía crear el propio Estados Unidos. Ese fue el desembarco de Kissinger y Nixon en China, momento inicial de lo que después se llamó globalización, economía mundial basada en cadenas de valor y otras denominaciones por el estilo. Estados Unidos implantó sus industrias en China e importó esa producción. Desindustrializó su población y la convirtió en multitud de consumidores que solo podían comprar bienes y servicios endeudándose. Así, Estados Unidos salvó su moneda y su sistema financiero durante casi medio siglo. Esa jugada está pasando factura desde la crisis de 2008. Tanta deuda acumulada se hizo impagable. Sepultarla bajo una guerra fraccionada no fue posible. Poner un matón en la puerta de entrada para impedir el ir y venir de clientes falló. La alternativa que habría salvado la moneda y la economía hubiera sido una gran guerra que el armamento nuclear y los últimos desarrollos de Rusia en armas hipersónicas hizo imposible. Estados Unidos tuvo que reemplazar al gorila de la puerta por un hombre añoso de buenos modales que tiene que hacerse cargo del trabajo que el matón no supo hacer. Así llegamos a Joe Biden. No ha dejado de sorprender la hoja de ruta que se propone y que expuso en el Plan de Empleo estadounidense presentado el 28 de abril último
durante la sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos. Ese plan tiene por finalidad crear, fueron sus palabras, millones de puestos de trabajo bien remunerados, empleo con los que los estadounidenses podrán crear a sus familias, como diría mi padre, dijo Biden, con un poco de espacio para respirar. El América primero del matón de discotecas se transformó en el América con trabajo, una sociedad advertida de que la amenaza terrorista más letal que tiene hoy es el terrorismo de la supremacía blanca, sostuvo el flamante presidente de la Unión, quien enfatizó que todas las inversiones del plan de empleo estadounidense se guiarán por un principio: comprar productos estadounidenses. Biden aclaró que ese plan no viola ningún acuerdo comercial, sino que ha sido ley desde la década de 1930. El dinero de los impuestos de los estadounidenses, explicó, se utilizará para comprar productos estadounidenses hechos en Estados Unidos para crear puestos de trabajo estadounidenses. Así debe ser y así será en esta administración, dijo. En la hoja de ruta presentada por el nuevo presidente de la Unión, no se leen estaciones de servicio ni paradas en Reagan, Clinton o Alan Greenspan, ex mago de la Reserva Federal de Estados Unidos, que cuando tuvo que declarar ante una comisión de la Cámara de Representantes por la catástrofe financiera de 2008, dijo que había cometido un error. ¿Cuál error? El de creer que los mercados eran infalibles. La hoja de ruta de Biden tiene trazos que invocan a Roosevelt, tanto en su afán por crear puestos de trabajo como en la descripción de la distribución de la... Respecto al trabajo, dijo que era el mayor plan de empleo desde la Segunda Guerra Mundial que se destinará a modernizar la infraestructura de transporte. Puestos de trabajo, dijo Biden, modernizando y construyendo carreteras, puentes, autopistas, corredores viales y líneas de tránsito. El plan se aplicará al agua limpia. Hoy en Estados Unidos, sostuvo el actual presidente de ese país, hasta 10 millones de hogares y más de 400.000 escuelas y guarderías tienen tuberías con plomo, incluso para el agua potable. Un peligro claro y presente para la salud de nuestros hijos, afirmó. El plan de empleo estadounidense crea puestos de trabajo para sustituir el 100% de las tuberías y líneas de servicio de plomo del país para que todos los estadounidenses puedan beber agua limpia. La nueva política incluye la creación de empleos para conectar a todos los estadounidenses con Internet de alta velocidad, incluido el 35% de la población que habita en zonas rurales. Si la creación de puestos de trabajo invoca a Roosevelt, también lo hace el propósito de cambiar la distribución de ingresos. Es hora, dijo Biden, de que las empresas estadounidenses y el 1% más acaudalado de los estadounidenses empiecen a pagar su parte justa. Fundamentó su decisión de cobrar impuestos a los ricos en un estudio reciente que muestra que 55 de las mayores corporaciones del país no pagaron impuestos federales el año pasado. Esas 55 corporaciones obtuvieron más de 40.000 millones de dólares de ganancias. Una modalidad para no pagar impuestos fue la evasión a través de paraísos fiscales en Suiza, Bermudas y las Islas Caimán. Explicó que esas empresas se benefician de lagunas fiscales y deducciones para deslocalizar puestos de trabajo y trasladar los beneficios al extranjero. No está bien, afirmó Biden. Por eso su gobierno va a reformar el impuesto a sociedades para que paguen lo que les corresponde y ayuden a pagar las inversiones públicas de las que se beneficiarán también esas empresas. Contrastó su hoja de ruta impositiva con la de Trump, diciendo que el gran recorte de impuestos del 2017, en vez de generar un gran crecimiento económico, como se había justificado, aumentó el déficit
2 billones de dólares. Fue, dijo Biden, una enorme ganancia inesperada para las corporaciones estadounidenses y para los que están en la cima. En lugar de utilizar el ahorro fiscal para aumentar los salarios e invertir en investigación y desarrollo, la política anterior vertió miles de millones de dólares en los bolsillos de los directores ejecutivos. De hecho, la brecha salarial entre esos directivos y sus trabajadores es ahora una de las mayores de la historia. Según un estudio, los directores ejecutivos ganan 300 veces más lo que gana el trabajador médico de esa empresa, que antes estaba por debajo, esa diferencia, por debajo de 100. La pandemia solo ha empeorado las cosas. 20 millones de estadounidenses de clase media y trabajadora perdieron su empleo en la pandemia. Al mismo tiempo, aproximadamente 650 multimillonarios en Estados Unidos vieron aumentar su patrimonio neto en más de $1 billón en el mismo periodo. Biden fue contracorriente al recordarle a sus compatriotas que la economía del goteo nunca ha funcionado y que es hora de hacer crecer la economía desde abajo y desde el centro hacia afuera. El plan presentado invoca a Roosevelt en la creación de empleo, pero no contempla propuestas para reconducir el sistema financiero y echar las bases de un mecanismo monetario que incluya otras monedas, otras economías. Estados Unidos ató el sostenimiento de su moneda al dominio territorial y al control del canal internacional de pagos. Esas condiciones están en curso declinante, entre otras cosas, por la constante pérdida que ha tenido su balanza comercial. Hoy se puede observar un nuevo canal internacional de pagos coordinado por Rusia y China, al que se sumarían otros países de la región euroasiática. La geopolítica del presente no deviene de la Segunda Guerra Mundial, sino de una nueva configuración que se inició en Eurasia. Mientras tanto, bienvenido el plan de creación de trabajo y promoción sindical de Biden en el marco de un rechazo explícito al supremacismo blanco. Hola, soy Pablo Vázquez, secretario del Instituto Rosas, y la efemérides de hoy tiene que ver con el asesinato del padre Carlos Mujica, ocurrido el 11 de mayo de 1974. ¿Qué pasó? Ese día Carlos Mujica había celebrado misa en la iglesia de San Francisco Solano, ahí en Villaluro, en la capital federal. Y cuando terminó la ceremonia, bueno, tenía otro compromiso, lo esperaban en Lanús para luego irse a un cumpleaños. Cuando sale del templo, lo llaman y en ese momento, con el grito Padre Carlos, ven que empieza una balacera, los testigos que estaban en ese momento. Y ahí descubren que era asesinado el padre Mujica. ¿Quién lo asesina? Todo hace pensar que fue Carlos Almirón, comisario, jefe operativo de la AAA, el grupo parapolicial que dirigía López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, siendo ministro de Perón, porque si bien Mujica había sido asesor de él, había tenido muchas desavenencias en su momento, y eso implicó que decidiese López Rega con los asesinos de la AAA darle muerte. También en la época se habló mucho que en su momento Mujica había sido marcado por Montoneros, también por su diferencia con el tema de la lucha armada, y ellos lo habían entregado, y de hecho mucho se habló que había sido asesinado
por los propios montoneros. Lo cierto es que tras una investigación de la justicia se comprobó que en realidad el que lo había asesinado fue López Rega, la orden de López Rega en manos de Almirón. Para el que no lo conoce, tendríamos que decir por lo menos un par de datos sobre quién fue Carlos Mujica. Él nació un 7 de octubre de 1930, de los viejos Mujica conservadores. Después el padre fue canciller en el gobierno de Arturo Frondizi. Él empieza con su ordenamiento como sacerdote en el 59 a interesarse por el tema social. Estuvo en la Universidad de El Salvador y tiene un acercamiento con los humildes, no solo en la parroquia de Santa Rosa de Lima, sino con el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y una relectura del peronismo en ese momento. Hay que entender que la influencia de Helder Câmara, del impulsor de la teología de la liberación en Brasil, del ejemplo del cura, del sacerdote Camilo Torres, que toma las armas en Colombia, y de la figura del Che, junto con el tema de Perón, eran muy importantes para él. Para eso después realiza una gran labor en la parroquia Cristo Obrero, en el barrio Comunicaciones, en la parroquia de San Francisco Solano, hasta que, bueno, tiene su trabajo que todos conocen en la Villa Barrio 31 actual. Eso lo da como un marco de compromiso muy fuerte y sobre todo su adscripción al peronismo. Hay un texto clásico que es Peronismo y Cristianismo, que edita en 1973, que son textos del propio Mujica en la época de lo que se llamó la Revolución Argentina, o sea, el gobierno dictatorial del general Lanusse, donde plantea que, y ahí cito, con respecto a los valores cristianos del peronismo, eh, para el cristianismo hoy se abre, cito a Mujica, un nuevo camino al servicio de las gracias, el acto de decidir políticamente. Obviamente que en ese planteo él va a hacer una comparación con, cito, el 17 de octubre del 45 el pueblo decide, descubre un hecho concreto, un hombre lo interpela y lo interpreta y el pueblo comienza a santificarse, a liberarse al decidir. Ahí esa comunión entre peronismo y cristianismo, entre doctrina social de la iglesia con los movimientos latinoamericanos, dan una pauta que la vida de Mujica, el magisterio y su impronta frente a los humildes, primero lo va a acercar cada vez más a posiciones revolucionarias y por el otro va a granjearse una serie de enemigos irreconciliables. El asesinato de Mujica, producido poco tiempo después de la pelea de Perón con Montoneros, y ya a los pocos días luego de Perón, el 1 de julio de fallecer, es un momento trágico de nuestro país por las desavenencias dentro del peronismo y de sectores que se han infiltrado de derecha y de izquierda al respecto. Uno puede apreciar en ese momento que cuando es su entierro inicial en Recoleta, eh, hubo una condena en ese momento a Montoneros, cuando en realidad el que había sido el asesino había sido de la AAA, y con el tiempo después se va a trasladar el cuerpo de Mujica a la Villa Barrio 31. En ese momento, bueno, Villa y hoy Barrio, en estos tiempos. Me queda simplemente para referir la entrega de Carlos Mujica, fue una entrega de un mártir, una entrega donde su crimen, más que detener el influjo de su obra, de su testimonio, lo que sirvió es como ejemplo para que no solo nuevos sacerdotes se pudiesen ordenar, sino que muchos militantes, varones, mujeres del campo nacional popular siguiesen su camino.
Hoy entender a Mujica lo podemos entender a través de su testimonio, hay publicaciones al respecto sobre él, trabajos como el de Martín de Biase, Entre dos fuegos, vida y asesinato del padre Mujica. Hay una corriente política, Carlos Mujica, muchas unidades básicas que se llaman como él, y creo que su figura hoy nos tiene que marcar como paradigma del militante, un ejemplo a seguir en estos tiempos tan desangelados, con pandemia de por medio, donde el contacto con el otro se impide. Bueno, él planteó más que nada tener un contacto con el otro, aún el más zaparrastroso, para poder acercarse con ese contacto con el prójimo más a la enseñanza de Cristo. Así que valga mi homenaje a aquel que dio su vida por la causa de los humildes. Hola a todos, todas, un gusto poder comunicarme con ustedes. Gracias a la invitación que me hace este programa Obligados a Volver. Mi nombre es Néstor Míguez. Desde hace algunos cuantos años vengo militando en el campo popular desde distintos lugares y a través de distintas maneras de participación en la vida social, cultural, política del país. Quisiera compartir con ustedes algo que me viene inquietando desde hace tiempo y que tuvo especial ocasión hará unos días cuando, escuchando un reportaje que le hicieran a Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay, una personalidad admirable tanto por sus posiciones políticas como por su sabiduría de vida. Y él decía que el problema argentino o la enfermedad que sufre la Argentina no es solamente el COVID, sino la enfermedad del odio. Y realmente esto me impactó porque es algo que, como dije, yo venía sintiendo, pensando, reflexionando a lo largo de estos últimos años. Cómo el odio se ha adueñado de una manera realmente notable y triste en las relaciones políticas en nuestro país y las consecuencias y secuelas que eso va dejando en la vida política, pero no solamente en la vida política. Eso se traslada a veces a las familias incluso, con expresiones tan insignificantes, si se quiere, como que mi tío me borró del Facebook o cosas por el estilo, que van mostrando que esto no es simplemente la expresión de 3 o 4 políticos o periodistas cuya salud mental ha sido alterada por el odio, sino que de alguna manera se contagia a lo largo y a lo ancho de las relaciones sociales en el país. Y esto es verdaderamente entonces lo que nos enferma. El odio no es simplemente un sentimiento más, es un sentimiento que termina por opacar y destruir todas las otras formas de relación humana. Se transforma en una obsesión realmente destructiva, no solamente hacia el otro que es odiado, sino hacia el propio odiador. Estaba viendo un programa de televisión que seguramente muchos de ustedes también seguirán, en el cual se hacía un recuento de todas las veces que un periodista habló de Cristina Fernández de Kirchner en un programa. Y en un programa de 1 hora había un promedio de más de una vez por minuto que había nombrado Cristina, 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 Cristina.
adjudicándole todos los males posibles y algunos por inventar. Eso ha destruido a la persona, a su credibilidad, a su propia manera de ser, y obviamente a su profesionalidad. Esto es lo más evidente. Pero de alguna manera eso no es solamente lo que lo afecta a él, sino que genera una obsesión también en otros. Y esto es lo grave, porque ese odio además no alcanza con ser simplemente odio, genera mentira, porque para poder mantener el ciclo del odio hay que generar constantemente una nueva falsedad, una nueva acusación, una nueva manera de estigmatizar a la persona o al sector odiado. Y digo sector porque desgraciadamente lo que estamos viviendo no es simplemente el odio personal hacia este o aquel personaje de la política, es un odio de clase, es un odio hacia el pobre, es un odio al extranjero, es un odio hacia el diferente por razones de género, es un odio que anida en el corazón de la persona y se ramifica hacia todos los ámbitos en los cuales actúa. Es un odio que ha calado también en el pueblo común, en un sector del pueblo común, especialmente de la clase media, que encarna ese odio después en elecciones que terminan por destruirlo a ellos mismos, que no se dan cuenta que quienes han generado ese odio también los odian a ellos. Porque el odio de clase que se encarna en la oligarquía, ¿no es cierto?, en esa oligarquía con olor a bosta, y que entonces desde allí genera hacia abajo todos los odios. Esto me parece a mí que es muy destructivo y que además ese odio acompaña otras situaciones y otros defectos igualmente, otros pecados, diríamos en lenguaje religioso, igualmente deplorables. La envidia, la codicia, porque gran parte de ese odio no les permite ver que sus acciones en el campo económico y político, también movidas muchas veces por la codicia, también son formas de destrucción del tejido social del cual ellos y ellas mismas son parte. Podemos hablar de algunas diputadas, algunos diputados, que se les ve hasta en la cara cuando hablan la expresión de odio. Ya hemos mencionado periodistas que hace 20 años eran periodistas medianamente creíbles, que uno podía estar o no de acuerdo con su manera de pensar, pero que ciertamente por lo menos traían información. Hoy se contradicen constantemente al solo efecto de estigmatizar a quien detestan. Yo soy un lector de la Biblia, estudioso de la Biblia, y he encontrado una frase de San Pablo: no seas vencido por el mal, mas vence con el bien al mal. No respondas con lo mismo que te han hecho. O la frase de Jesús: haz a los otros los que quieren que hagan contigo. Yo creo que el campo popular, aquellos que aspiramos a una mayor justicia, igualdad, a una paz social, a la superación de la pobreza y sus secuelas, no podemos caer en odiar a los odiadores. Nosotros pensamos en la construcción de un mundo en el cual
como dice el zapatismo, todos los mundos sean posibles. El odio solamente genera destrucción. El odio trae consecuencias nefastas, como dije, no solamente para el odiador y su entorno, sino para el conjunto social. La construcción necesita la búsqueda del amor, de la justicia, de relaciones estables, que pueda sí tener conflictos, que pueda sí tener intereses contrapuestos. Eso es parte de la vida democrática, pero que esos conflictos y esos intereses contrapuestos, esas maneras distintas de pensar, no generan odio, sino que son una invitación a la reflexión, al diálogo e incluso en algún momento a la confrontación, pero una confrontación que busca superar el momento de realidad que estamos viviendo y no destruir al otro simplemente porque tiene una opción de vida distinta. Bien, con esto creo haber aportado una reflexión que necesita profundizarse porque estamos frente a un fenómeno muy dramático y que también está ocurriendo en otros lugares del mundo. ¿Por qué la humanidad en este espacio del nuevo mito neoliberal ha acendrado y fortalecido las expresiones de odio? No es casualidad, forma parte de un conjunto social en el cual se ha destruido el vínculo solidario, en donde solo la ambición desmedida es el único motor que se conoce para la vida social. Frente a eso, nosotros estamos proponiendo lo que siempre fue parte de lo que sostuvo el campo popular: la solidaridad, el altruismo, la búsqueda de igualdad, las manos que se unen para levantar al que está caído, para traer paz al que está dolido, para asegurar una sociedad en la cual todos podamos vivir con dignidad. Quiero cerrar esto entonces recordando esas palabras: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ese sentido de amor al prójimo y no de odio a los demás es lo que debe guiar nuestra vida. Un abrazo y firmes en la lucha.
Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que Obligados a Volver ahora se transmite todos los miércoles y todos los sábados, siempre a las 18 horas, por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Les esperamos entonces el próximo sábado a las 18 aquí, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.